Hermanos, vamos a comenzar. El título de esta enseñanza es Lo que Dios espera de mí. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que Dios espera de vos? ¿Qué es lo que espera de nosotros como sus hijos, como su iglesia, como soldados de Cristo, como discípulos de Él? Porque alguna vez aprendimos aquí que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo de Cristo. Creyente es el que por allí dice, sí, creo en el Señor, incluso lee la palabra, viene a la iglesia, canta, alaba al Señor, pero no se compromete. En su relación personal con Él no tiene una relación íntima, una relación sólida, y mucho menos en el servicio al Señor, y mucho menos muchas veces en la obediencia. Ese es el creyente, que está lejos del Señor. En cambio, el discípulo es el que camina siguiendo los pasos del Maestro. Quiere el Señor que en esta mañana todos los que estamos aquí, y aún los hermanos que no han asistido, seamos verdaderamente discípulos de Cristo. No seamos uno más del montón, ¿no? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, verso 12. Dice así la Sagrada Escritura: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La Nueva Traducción Viviente dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Es decir, que cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, le escribe a los hermanos en Colosa y a nosotros también en la actualidad y a los hermanos que vendrán, que se vistieran como escogidos de Dios, les estaba diciendo que se vistieran de esto, de santo, o sea, de santidad primero, procurar la santidad cada día, ser santos, tener tierna compasión, es decir, ser compasivos por los hermanos, por los demás, ser bondadosos, buscar el bien de mi prójimo antes que mi bien, ser humildes, ser gentiles y por sobre todas las cosas, lo que más fácil nos es ser pacientes, ¿no? Hermanos, fíjense ustedes qué importante. Lo que Dios quiere, el Señor quiere que nos vistamos verdaderamente como lo que somos, escogidos de Él. Santos. Y aquí es muy importante, sabemos que santo es apartado para, separados de, para. Pero cuando hablamos de santidad tenemos que hablar de dos posiciones. ¿Sí? Primeramente, la santidad, el que soy separado, ¿no es cierto?, del mundo, separado de la vida de pecado, separado para el servicio de Dios. Pero también el ser santo, o sea, no habla solo de lo posicional, es lo que quiero decir. Lo que le acabo de decir es la santidad posicional. Y ahora soy nueva criatura, estoy en Cristo, dice 2 Corintios 5, 17. Pero no me quedo ahí. Tengo que cada día procurar la santidad en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios, en cuanto a practicar lo que el Señor me enseña en las Escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer, vestirnos de ese nuevo hombre, de ese nuevo ser, ya que el Espíritu Santo habita en nosotros, hermanos, y tenemos el poder para hacerlo, de obedecerle a Dios y vestirnos de nuevas personas y vivir como el Señor nos manda. Pero fíjense, vamos a seguir en el capítulo 3 a los Colosenses. Fíjense lo que dice el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, qué importante, lo traducimos en la práctica. Si habéis nacido de nuevo, o si es que has nacido de nuevo, o si es que has pasado de muerte a vida, si es que ya no estás en la oscuridad, ya en las tinieblas y ahora estás en la luz, porque estás en Cristo, si es que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, o sea, buscar las cosas celestiales,
Interesarme por las cosas celestiales. Me deben cautivar las cosas celestiales. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el verso 2 refuerza lo que dice el verso 1. Poned la mira, o sea, poner nuestro enfoque espiritual, personal, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Recordemos que nosotros somos ciudadanos del cielo, que estamos de paso por aquí por la tierra. Pero mientras transitamos aquí en la tierra, o por la tierra, tenemos que dejar huellas. Y esas huellas no tienen que ser de ofensa, de dolor, de desprecio. O sea, no tienen que ser huellas negativas las que nosotros dejemos. Tienen que ser huellas positivas. Tienen que ser huellas de amor. Que un día alguien nos recuerde por la forma en que le amamos. Que un día nos recuerden por la forma en que comprendimos, en que ayudamos, en que nos solidarizamos, en que nos dolimos por el dolor, por la necesidad, por la adversidad del prójimo. Esas son las huellas que tenemos que dejar aquí, hermanos. Pero si no ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, no va a suceder eso. Por ello es, y para eso, mejor dicho, es que el verso 5 de Colosenses 3 dice, haced morir pues lo terrenal. O sea, hacer morir lo humano, lo carnal. Pero eso no lo hago morir por mis propios medios, sino que la nueva naturaleza, la naturaleza divina que habita en mi ser, es la que lo va a hacer. Siempre y cuando yo cada día, en forma responsable, la alimente con la palabra de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona algunas características del pecado. Menciona fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Dice aquí la Escritura que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y qué importante, ¿no? Entender esto, que tenemos que renunciar a estas cosas, tenemos que despojarnos. Cuando nos despojamos de todas estas características del pecado, porque nos despojamos en sí del pecado, nos estamos despojando del viejo hombre. Estamos haciendo morir el viejo hombre, que está viciado, que está corrompido, que está pervertido por la naturaleza pecaminosa. Y lo que dice el verso 6 es sensacional. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero fíjese lo que dice el 7. En las cuales, o sea, en estas características que se mencionaron o prácticas que se mencionaron recién, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea que cuando estábamos sumidos en el pecado sí vivíamos en estas cosas. Pero ahora ya no estamos en el pecado. Ya no debemos practicar el pecado. Ya no debemos vivir sumidos en el pecado. Porque la naturaleza de Dios habita en mí, porque soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Por eso es, queridos hermanos, por eso es que es muy importante, queridos hermanos, lo que dice Romano, capítulo 6, verso 12-13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice el versículo 12. No debe reinar el pecado en mi cuerpo. Y el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Porque ya hemos resucitado. Somos nuevas criaturas. Entonces nos debemos presentar diariamente a Dios como vivo de entre los muertos. Y dice, vuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia, como instrumentos de equidad, como instrumentos de un siervo de Dios. Hermanos queridos, es muy importante, pero importantísimo, que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales. Porque cuando ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales vamos a practicar lo que dice Efesios 5:21. Nos vamos a someter los unos a los otros en el temor de Dios.
Este versículo se usa mucho en el matrimonio. Cuando uno hace consejería matrimonial se utiliza mucho Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y este versículo es aplicable para los distintos órdenes sociales. En el matrimonio, en la congregación, en el trabajo, en donde fuere. Pero no va a pasar eso si yo realmente no busco o no pongo mi mirada en el trono de Dios. Por eso Mateo capítulo 6, verso 33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué cosa? Y su justicia. Eso es lo que tenemos que buscar primero, hermanos. Eso es lo que tenemos que buscar primero. Hermanos, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Tenemos el poder, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Que mueran las impurezas, la fornicación, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y fíjense el agregado que tiene el verso 8. Pero ahora, si yo he hecho morir lo terrenal porque he dejado obrar la palabra de Dios y el Espíritu Santo en mí, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y sigue mencionando el apóstol. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Palabras deshonestas de nuestra boca, o sea, no tiene que haber palabras deshonestas. Y habla algo que es muy común en la sociedad, la mentira. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Sino que en vez de seguir en eso, debo despojarme. ¿Y qué hacer? El verso 10 lo dice. Debo revestirme del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es que, hermanos, decíamos recién que tenemos que procurar una vida de santidad. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7, dice clarito, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. A santificación progresiva, cotidiana, diaria. No debo retroceder, debo avanzar, tal vez pasitos medio lentos, un pasito por día, pero debo avanzar en la vida cristiana. Debo avanzar en la santificación. Allí cuando leíamos recién el verso 10 que debemos revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Primero a los Corintios capítulo 2, verso 16, en la parte final dice que más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, su Espíritu habita en nosotros. Pero debemos dejar que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas para que la mente de Cristo sea formada en nosotros, queridos hermanos. Es tan sabio el Señor. Es el único Dios vivo y verdadero. Cuando decimos Dios, decimos amor, pero también decimos sabiduría, ¿no? Dice el verso 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestido de amor, que es el vínculo perfecto. La Nueva Traducción Viviente dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos, fíjense cómo lo traduce, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. En perfecta armonía. Este vínculo perfecto, que es el amor de Dios que nos une en perfecta, nos debe unir en perfecta armonía, hermanos. Seguimos. A medida que si seguimos el orden de lo que estamos compartiendo, sumado a eso nos vestimos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo nos vestimos con eso? Con el amor. Y poniendo en práctica lo que el Señor nos enseña. Conociendo cada día más quién es Él. Conociendo cada día más a mi Salvador, a mi Señor, a mi Rey. Cada día cediéndole un poquito más de terreno de mi yo. Porque de esa forma le vamos a conceder el señorío a Él en nuestras vidas. Y mientras
avanzamos, ¿no es cierto?, en la vida cristiana, en el crecimiento, en el desarrollo. El verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, mientras analizaba este versículo, recién tenía una charla con los hermanos y, en el entretiempo. Tenía una charla con los hermanos, ¿no? De que es tan vergonzoso por allí que hermanos en distintas iglesias a veces han llegado a agredirse verbalmente, a desafiarse, a agredirse físicamente. Es terrible, es vergonzoso, es tristísimo. ¿Pero por qué? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no está cuidando esos corazones, no está cuidando esas mentes. Porque hay dos opciones, dos alternativas. O no son hijos de Dios, o son hijos rebeldes, hijos que están lejos del Señor, viviendo su vida de acuerdo a su voluntad, no teniendo la comunión íntima que tienen que tener con el Señor, y eso pasa. Un hermano siempre dice una frase que me gusta mucho repetirla. Cuando una persona, un hijo de Dios, está lejos del Padre, se nota. Se nota. Se nota. Y vaya que se nota. En los gestos, en las respuestas, en las reacciones. El verso 15 dice, la paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones. Y fíjense, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, la iglesia. Y sed agradecidos. Por eso es que lo menciono, no lo busquen. El Salmo 34, versículo 14 dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Qué quiere decir esto? Que me debo apartar del mal, sin lugar a duda, del pecado, hacer el bien, vencer el mal haciendo el bien, ¿no es cierto? Pero no solo eso, no me tengo que quedar en eso. Tengo que yo estar en paz con el Señor para vivir en paz con mi entorno, con mi prójimo. Y cuando dice y síguela, es que esa práctica, esa decisión y esa actitud debe ser constante todos los días. Todos los días. Pero vuelvo a repetir, si no tengo comunión con el Señor, es medio difícil que eso lo logre. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguid la paz con todos. Y fíjense lo que dice la segunda palabrita. Seguid la paz con todos y ¿qué más? Y la santidad. Y la santidad, sin la cual nadie verá o experimentará la presencia de Dios en su vida, ni el gozo de la salvación, ni la paz de estar con Cristo. Verso 16, seguimos en el capítulo 3. Este versículo es uno de mis versículos favoritos. Les confieso algo. La epístola a los Colosenses para mí es una de mis epístolas favoritas. Pero este versículo que vamos a leer ahora es importantísimo. Es un versículo que debe ser una meta allí en nuestra mente, en nuestro corazón. Fíjense lo que dice el verso 16, porque cuando yo llevo a la práctica y asumo lo que dice este verso 16, me evito un montón de problemas. Y me ayuda en un montón de cosas, en todo me ayuda. Dice el verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y fíjense cómo continúa el texto. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Obvio que no es la sabiduría humana, la sabiduría divina. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir? Que cuando la palabra de Dios realmente reside abundantemente en mi interior, la voy a usar, primero para dejarme exhortar y enseñar por el Señor yo, pero también la iglesia, entre nosotros nos vamos a enseñar, nos vamos a exhortar, nos vamos a ayudar. Hebreos capítulo 10, verso 25, ¿qué dice? Que ¿por qué no debemos dejar de congregarnos? Para estimularnos, para animarnos, ¿no es cierto? Por eso, pero para que esto suceda, la palabra de Dios debe
morar en abundancia en mi vida. Debe realmente morar en abundancia, hermanos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante meditar en las Escrituras. ¿Saben cómo dice el verso 16, cómo lo traduce otra versión? Dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él, o sea, el Señor, da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y esta mañana tempranito, estaba meditando en esto. Anoche tenía una charla con un hermano de la congregación. Y bueno, ya hablamos sobre la reunión de los varones, el ministerio de los varones. Y que por allí los varones no tenemos una salida. Nosotros no vamos a un boliche a bailar, no vamos a un club a bailar, ¿no? Entonces de pronto la única salida, el único tiempo de despejarnos, como igualmente las mujeres también debiera ser así, es juntarnos. Y no precisamente para una reunión ministerial, sino también para una reunión social. Porque si nos reunimos entre nosotros vamos a hablar el mismo idioma. Y aún el compartir una picada, una piciada, una choripaneada, pancho, lo que fuere, una mateada, estamos compartiendo entre nosotros. Y eso fortalece el vínculo entre nosotros. Porque si pronto yo no tengo amigos cristianos, ¿qué va a pasar? Y seguramente, porque todos hemos sido creados para sociabilizar, me voy a relacionar con personas que están sin Dios en sus vidas. Y a veces la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sin darme cuenta el enemigo que es tan astuto, y si yo le doy lugar, me puedo desviar. Y puedo llegar a enfriarme, a alejarme de la fe. Por eso qué importante es esa comunión íntima que yo tengo con el Señor Jesucristo, tenerla con los hermanos. Y el compartir, el sociabilizar, hermanos. Por eso es que dice esta traducción, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, sabíamos que la palabra es rica, ¿no? Es riquísima. ¿Por qué? Porque nos da conocimiento, nos da sabiduría, nos transforma. Y es importante porque después nos debemos enseñar a aconsejar unos a los otros con toda la sabiduría que el Señor da. Y cuando dice salmos, himnos, canciones espirituales, se refiere, sí, literalmente a cantar, a compartir alabanzas, no precisamente en una reunión de iglesia, una reunión social también podemos, un hermano llevar la guitarra, empezar a rascarla, empezar a cantar unas alabanzas, o a capela, como lo hacemos acá, o hacemos karaoke. Hoy en día está en el modo del karaoke también, con músicas cristianas, pero habla puntualmente de tener una vida de alabanza al Señor. Eso es lo que habla el versículo, tener una vida de alabanza. Muy bien, vamos terminando. Estamos en Colosenses capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él. Hermanos, 1 Corintios capítulo 10, verso 31 dice, si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, el Hijo de Dios, todo lo que haga es para la gloria de Dios. Allí en Efesios, en la epístola a los Efesios, allí en el capítulo 5, verso 18 al 20, nos habla de que en vez de embriagarnos, en vez de emborracharnos, quiere decir, en vez de tener una vida de pecado, permanecer en el pecado, debemos tomar una decisión. En vez de vivir en pecado, gozarnos en el pecado, que eso no debiera pasar en el creyente, debemos ser llenos del Espíritu, dice. Debemos ser llenos del Espíritu para vivir una vida que le agrade a Dios, hermanos. Es lo que debemos anhelar. Todo esto que hemos leído, que hemos mencionado, que hemos enunciado, que hemos desarrollado un poquito estos versículos, parte del capítulo 3 de la carta a los Colosenses, es imposible hacerlo humanamente. Lo tengo que hacer divinamente.
pero necesito ser lleno del Espíritu Santo. Porque allí Gálatas 5:16 dice que, dice el escritor, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, yo para andar en el Espíritu, es decir, bajo la autoridad de Dios, bajo el dominio de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la guía del Señor, el andar en el Espíritu es la idea, como alguna vez creo que lo explicamos aquí, es la idea de ese soldado que está en la trinchera y ahí, agachado debajo, ahí, atrincherado y abajo, cuerpo a tierra, con la cabeza baja para que no se la vuelen, sometido a una autoridad. Y esa autoridad es el capitán, el jefe de grupo, que es el que da las órdenes, el que da las directivas. Y el soldado tiene que estar sometido a esa autoridad. Y así es el creyente. Que dicho sea de paso, debemos ser soldados de Cristo. Debemos estar sometidos a la autoridad de Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero no voy a poder andar, no voy a poder transitar en el Espíritu si primero no soy lleno del Espíritu. Hermanos queridos, amados en el Señor, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Que quede bien claro que todo lo que hagamos, que ya sea que comamos o bebamos o cualquier cosa que hagamos, debe ser para la gloria del Señor. Y eso va a mostrar verdaderamente en nosotros lo que dice el verso 2, que ya nos hemos vestido como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia. Nuestro testimonio va a hablar sin que nosotros abramos la boca, como hijos de Dios que somos. Que el Señor cada día ilumine nuestras vidas por medio de su palabra y que nosotros tomemos la decisión de dejar que Él lleve a cabo su propósito en nosotros. Oramos. Señor, nuestro amado Dios, nuestro Padre, te damos gracias por estas exhortaciones, te damos gracias por estos consejos, te damos gracias porque una vez más al abrir las Escrituras podemos contemplar tu belleza, Señor. Podemos contemplar tu amor. Podemos contemplar tu grandeza, Señor. Y te damos gracias. Te damos gracias porque una vez más nos hemos regocijado en saber que cuando abrimos este libro sagrado, más allá de quien hable, quien enseñe, te estamos escuchando a vos, Señor. Y entendemos y creemos que eres tú el que nos has hablado en esta noche. Por eso, en esta mañana, Señor, por eso te damos gracias. Te damos gracias y te alabamos. Y queremos honrarte y decidimos en esta mañana tener una vida que te honre, Señor. Desde este preciso momento, Señor, te pedimos que nos ayudes a despojarnos del pecado que nos asedia. Que nos ayudes a despojarnos, Señor, de todo el pecado, de todas las características del pecado que empañan tu testimonio en nuestras vidas. Ayúdanos a enfocarnos en las cosas celestiales, Señor. Que nuestra vida constantemente esté buscando tu presencia. Que nuestras vidas, Señor, estén enfocadas, amado Dios, en el cielo, donde estás tú, Padre, y donde está el Señor Jesucristo sentado a tu diestra abogando por nosotros. Señor, ayúdanos a ser perseverantes en la fe, en la doctrina, en la obediencia a tus sagradas Escrituras. Gracias por la paciencia que cada día nos tienes. Gracias por la oportunidad que cada día nos das porque tus misericordias se renuevan cada día. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por bendecir tu iglesia. Gracias por permitirnos estar aquí. Perdona nuestras debilidades. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras actitudes de rebeldía. Perdónanos. Sánanos. Restáuranos. Ayúdanos cada día a ser más parecidos a Jesús. Señor, ¿qué más decirte? Pedirte tu bendición ahora al retirarnos, Señor.
y también tu bendición para los hermanos que no han podido asistir. Que sean ministrados por medio de esta palabra y que todos juntos seamos transformados y crezcamos y cada día estemos más cerquita tuyo para que estemos lejos del mundo y del pecado. Te alabamos, Señor, te damos gracias, te honramos nuevamente y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga.